Sale. Vamos a empezar, chicos. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema que tiene que ver con las configuraciones electrónicas. Entonces, pues, vamos a iniciar con nuestra frase del día, ya es la última clase. Y me dice, hoy míralo de otra manera, en lugar de decir estudia, si tú le pones una tilde y divides la palabra, diría estudia. Y es que si bien es cierto, todos los conceptos que estás viendo en el curso, en cualquiera de tus asignaturas, hay muchas cosas que tú ya dominas. Y hay muchos alumnos que me dicen, bueno, es que yo voy muy confiado, pero ya cuando veo el examen me bloqueo y pues ya no sé ni qué hacer ni para dónde ir. Fíjate que tienes más de 3 meses, tiempo muy bueno, para que puedas calmar tus nervios. Punto número 1, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues la respiración es un arma muy profunda que tú puedes ocupar. Y fíjate que a pesar de que tú te pongas nervioso, cuando tú ya tienes el concepto bien cimentado acá, ya no hay nada, créeme que ya no hay nada que interrumpa que tú contestes algo bien. ¿Por qué? Pues porque el concepto ya lo tienes aquí. ¿Sale? Entonces, pues vamos a poder llevar a la práctica especialmente eso de lo que nosotros estudiamos durante mucho tiempo. Solamente falta algo que a nosotros nos falla mucho. Y eso que nos falla, ¿qué crees? Que es la confianza que tenemos en nosotros mismos. Entonces, confía, ve confiando en lo que estás aprendiendo, date el tiempo en la semana de estar entonces trabajando lo que te dejan en la escuela, porque claro está que si tú no terminas el bachillerato, no tiene caso que hagas un examen, ¿sale? Y ve confiando en eso, en lo que tú ya aprendiste, en lo que tú ya sabes, de tal manera que si no lo sabes, tu cerebro es tan asombroso, créeme, que si todos los días tú, un ejemplo, quieres aprender más de la tabla periódica. Ah, bueno, si tú todos los días agarras tu tabla periódica y cuando despiertas ves la tabla periódica por 5 minutos y esto lo haces por 21 días, créeme que lo vas a conseguir. Vas a conseguir que tu conocimiento sea más elevado. Se necesitan 21 días para que tú hagas de un acto cotidiano, si tú lo repites y lo repites por 21 días, eso ya se vuelve algo que tu cuerpo solito te lo va a pedir, ¿sale? Eso ya se va a volver un hábito. Y va a llegar el momento en el que tú tan simple y tan sencillamente te vas a acordar dónde está el carbono o a lo mejor te vas a acordar cuál es el número atómico, porque vamos a ver eso, el número atómico del hidrógeno, del elemento cobalto, del oro, no lo sé, ¿sale? Pero se necesitan 21 días para que tú eso lo hagas hábito. Y más allá de que te lo aprendas, enfocado en eso, y ahora sí que ya estamos todos, más allá de que te lo aprendas, mejor entiéndelo. ¿Sabes por qué? Y eso no nada más en química, ¿eh? En cualquier disciplina. Mejor entiende las cosas, no te las aprendas, entiéndelas. La tabla periódica la vas a tener en la parte última de tu examen. Pero si tú no sabes eso, cómo usarla, ni aunque esté en la tabla periódica con todos los elementos que la conforman, vas a saber cómo resolver. ¿Sale? Entonces, en lugar de aprendernos las cosas, vamos a entenderlas. Y cuando yo lo entiendo, yo empiezo a confiar en mí. Yo empiezo a confiar en lo que estoy resolviendo y eso, pues obviamente me va a llevar a situaciones correctas, ¿sale? Ya estamos todos ahora sí. El día de hoy tenemos que ver 2 temas. Configuraciones, entonces, electrónicas, que tiene que ver con la estructura atómica, ¿sale? La estructura atómica pasando rápidamente por Bohr hasta llegar a una configuración, ¿ok? Y una vez que concluyamos con eso, nos pasamos a los elementos básicos de nuestra tabla periódica, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. En la última sesión nosotros ya hablábamos acerca de que la química es muy ambiciosa porque quiere estudiar un chorro de cosas, quiere estudiar a toda la materia, imagínate. Entonces, decíamos que, bueno, es tan ambiciosa que por eso es que la química se ha clasificado de varias maneras. Y decíamos, bueno, si yo quiero dividir a la materia desde lo macroscópico hasta lo microscópico, la materia, si yo la divido, primero llego a las moléculas. Y si las sigo cortando en cachitos más y más y más chiquititos, pues entonces llegaría a los átomos. Los átomos, ya quedamos, que es la partícula más pequeña que tiene la materia. Y dice aquí,
es la que conserva las propiedades del elemento al cual corresponde, ¿sale? De tal manera que nosotros en la tabla periódica podemos observar que la tabla periódica es un modelo, ¿sale? Es un modelo que se constituye de 118 elementos. ¿Y qué es un elemento y qué tiene que ver con el átomo? Bueno, pues resulta que la tabla periódica se compone de elementos y los elementos es la sustancia, chicos, más pura, es lo más puro que se puede observar en la materia. ¿Por qué? Pues porque el elemento lo único que tiene son átomos de lo mismo de él, ¿sale? Tenemos 118 elementos. Esto que te acabo de decir se refleja en el siguiente ejemplo. El hidrógeno, que es un elemento, solamente va a tener átomos del mismo hidrógeno, ¿cierto? Porque por eso está ahí en la tabla periódica. Por eso es un elemento, porque no se ha combinado con nadie más. Está en un estado de pureza muy grande. Claro, si yo después combino al hidrógeno con el carbono, se me ocurre, claro está que ahí yo ya estoy mezclando dos elementos y entonces cuando yo mezclo dos elementos, eso ya es un compuesto, ¿cierto? Donde se están combinando las propiedades de ambos elementos, ¿sale? Resumido en otras palabras, la tabla periódica que se agrupa entre periodos y entre familias, y que ahorita vamos a ver toda esta parte, necesitamos saber que tiene 118 elementos y cuando están en forma de elemento, se les conoce que están cargados neutramente, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque no están combinados con nadie más. Su carga es neutra, ¿ok? De tal manera que, bueno, una vez que ya analizamos esto y que sabemos que la tabla periódica tiene a los elementos en un estado de pureza muy alta, vamos a recordar un poquito tu secundaria y decimos que la química tuvo 3 revoluciones, ¿te acuerdas? En la primera revolución, entonces, Dalton por ahí empezaba a manifestar un postulado y ese postulado después se vuelve ley. Ya la semana pasada nosotros ya dijimos, bueno, es que el modelo atómico pasó por toda una serie de evoluciones que me permitieron llegar hasta la configuración electrónica que vamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Pero en la guía se enfoca básicamente en estos dos postulados, ¿sale? El primero, Dalton, 1808, nos dijo, toda la materia está hecha de átomos. Si a Dalton no se le hubiera ocurrido eso, entonces los demás científicos no hubieran tenido a lo mejor la curiosidad de entender cómo estaba formada la materia y a su vez cómo es que los átomos estaban conformados. Por eso es que Dalton es muy relevante para nosotros. Tiempo después, 1913, Bohr, ya sabes, en ese inter de 1808 y 1913 estuvo el modelo de panque de pasas, el de la nube que era positiva y absorbía entonces todo lo negativo, todo eso que ya vimos la semana pasada, ¿sale? Born en 1913 dice, todo eso que ya dijiste, yo lo voy a resumir en esto, ¿sale? Y voy a hacer mi propio modelo, mi modelo de Born, o bien denominado modelo mini planetario, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, pues porque este se parece muchísimo a lo que ocurre en el universo. En el núcleo del átomo van a estar, recuerda, los protones y los neutrones. Esto comparado con con nuestro sistema solar, que el Sol es el núcleo de todo esto, o todo gira en torno a él. ¿Por qué? Pues porque si tú te acuerdas, el Sol tiene muchísima masa y esa masa genera una fuerza de atracción para los planetas para que puedan estar orbitando en él, ¿sale? Lo mismo sucede de este lado. Ahorita lo vas a ver, el protón y el neutrón tienen mucha masa comparada con el electrón. Por eso es que estas dos subpartículas se van a encontrar en el núcleo y girando alrededor del núcleo vamos a tener a nuestros orbitales y en los orbitales o también llamados, ¿te acuerdas? Niveles de energía, van a estar los electrones. ¿Sale? Reviso el chat. Ah, claro que sí. Se le conoce como modelo de Bohr o también se le conoce como modelo
modelo mini planetario. ¿Sale? Si hay cualquier duda, me vas diciendo, por favor. ¿Sale? De tal manera que en la siguiente tabla, yo te estoy resumiendo cuál es la partícula, por quién es descubierta, la carga eléctrica que tiene cada una de ellas, la masa y datos importantes. El electrón. Bueno, pues el electrón sabemos que tiene una carga parcial negativa y fue descubierta por Thomson en 1897. Fíjate bien, física. Si yo hablo acerca de electricidad, tengo que visualizar mis unidades. Decimos que el electrón, la carga eléctrica que tiene es de menos 1.6 por 10 a la menos 19 C. ¿Qué es C? Coulomb, ¿sale? Estas son unidades que son específicamente de energía eléctrica, los Coulomb, ¿sale? Y bueno, fíjate, el electrón tiene una carga eléctrica de menos 1.6 por 10 a la menos 19. Matemáticas, notación entonces científica. ¿Qué quiere decir este menos 19 como exponente? Que después del cero yo tengo 18 posiciones que, después del punto, perdón, yo tengo 18 posiciones que son ceros y después el 1 y el 6. Quiere decir que la carga eléctrica es un número muy pequeñito, ¿sale? Pues tiene 18 ceros después del punto. Es un número muy pequeño. En cuanto a la masa, el electrón tiene 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. O sea, tiene 27 ceros después del punto. Imagínate, tiene una masa muy pequeñita. ¿Sale? Y como otros datos, bueno, pues nos dice que los electrones se van a estar moviendo en los orbitales con una velocidad de 2.182 por 10 a la 8 centímetros sobre segundo. No a la menos 8, sino a la 8 positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquí no hay un punto decimal. Quiere decir que sería el 2, el 1, el 8, el 0, el 2, el 1, el 8, el 2, y entonces 7 ceros, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque el exponente es positivo. Quiere decir que es una velocidad muy alta, ¿sale? Y que se va a encontrar en los niveles de energía o bien en los orbitales. Fíjate bien, el protón, cuya carga parcial es positiva, se descubre en 1918 por Rutherford. Y la carga parcial eléctrica del protón, fíjate bien, es de 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Si tú comparas el electrón y el protón, si hablamos de números, no vamos a involucrar cargas, números, los dos son 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿ya viste? Es un número muy pequeñito. Pero ¿qué pasa? Bueno, ahora sí, la carga, uno es negativo y el otro es positivo. ¿Sale? Pero en cuanto a masa, aquí sí hay una situación abismal, porque el protón tiene 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. Quiere decir que después del punto van a haber 23 posiciones en cero y después 1, 6 y 7. Y si yo comparo al electrón y al protón, entonces descubro que el electrón tiene una masa todavía más pequeñita que el protón. Quiere decir que la masa del protón es más grande. Y eso pues ya lo veníamos venir con la situación del Sol que te explicaba, ¿cierto? El Sol tiene tanta masa que por eso genera esa fuerza de atracción. Lo mismo para el modelo atómico de Bohr. Por eso es que Bohr dice, el protón se va a encontrar en el núcleo porque tiene más masa. Le es más estorboso moverse en las órbitas. ¿Sale? Y se va a ubicar en el núcleo. Lo mismo pasa con el neutrón. En la última sesión decíamos, bueno, el neutrón, decimos que tiene carga neutra porque tiene un positivo y un negativo, o bien decimos que no tiene carga, que eso es cero. ¿Por qué? Bueno, en 1932, Chadwick dice, si tú haces esto matemáticamente, menos 1.6 por 10 a la menos 19 y más 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, eso es cero, ¿sale? Entonces al neutrón, por eso le decimos, sin carga o carga neutra. Fíjate en su masa, tiene la misma masa que el protón y ya lo veíamos venir. Otra vez, el protón y el neutrón se van a encontrar en el núcleo. El único que anda de aquí para allá, entonces es nuestro amigo electrón, ¿sale? Fíjate que en algún momento, híjole muchachos, el modelo atómico de Bohr fue muy importante para su época.
Pues porque imagínate, ¿no? Se veía cómo es que el átomo y sus electrones y sus protones entonces estaban en un dibujo. Este modelo estuvo muchísimos años vigente, muchísimos. Y este modelo trabaja entonces con el número atómico. Recuerda que el número atómico es un número entero que se va a ubicar en la parte superior derecha o en la parte superior izquierda. Es característico porque te digo, es un número entero que va desde el 1 hasta el 118. ¿Y qué me dice? Básicamente el número atómico me está indicando el número de electrones y el número de protones, ¿sale? Y entonces imagínate, en una primera revolución de la química donde ya estaba el hidrógeno y también ya se empezaba a escuchar acerca del modelo atómico, bueno, pues sería muy sencillo llevar a la práctica el modelo atómico de Bohr para elementos de la tabla periódica que tienen electrones en bajas proporciones. Por ejemplo, el hidrógeno. El número atómico del hidrógeno, pues sabemos que vale 1. ¿Y qué quiere decir? Ah, pues quiere decir que tiene un electrón y tiene un protón. Si yo esto lo llevo a Bohr, entonces me diría fácil, en tu núcleo vas a tener el protón y el respectivo neutrón. Girando alrededor en las órbitas vas a tener el electrón, ¿cierto? Y este modelo pues era para ejemplificar cómo estaban los electrones y los protones para el hidrógeno. ¿Te acuerdas que yo la semana pasada te decía? Cuando el electrón se mueve en su misma órbita, por eso te hablaba acerca de velocidades, ahí la tabla, el electrón nunca va a estar estático. Él siempre se va a mover en la órbita. Y a esto, cuando el electrón se mueve sobre su misma órbita, a eso se le conoce como un estado basal. ¿Te acuerdas? Y entonces decía, bueno, ¿qué sucede? Cuando hablamos de un estado excitado, pues resulta que no tenemos a nuestro protón, nuestro nivel de energía, o bien llamado órbita, y acá hay otra órbita. Cuando tenemos un estado excitado es porque física, ley cero de la termodinámica, tenemos dos cuerpos, ¿sale? Dos cuerpos a diferente energía calorífica. La ley cero me dice que cuando estos dos cuerpos entran en contacto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, el de mayor energía le proporciona al de menor energía hasta que haya un equilibrio térmico, ¿cierto? Y eso atómicamente me habla acerca de que cuando ese cuerpo empieza a absorber la energía, mi electrón se va a excitar. Y entonces, como se va a excitar, ya no va a estar rondando aquí, sino entonces ya va a brincar al siguiente nivel de energía porque está absorbiendo calor. Y si sigue absorbiendo calor, puede entonces saltar hacia otro nivel de energía. Y eso, ¿te acuerdas? Que se llama estado excitado. ¿Vale? Y entonces, cuando ya existe un equilibrio térmico, ¿qué va a ocurrir? Bueno, que sus electrones regresan a su posición original, ¿te acuerdas? Y entonces este electrón vuelve otra vez a brincar hasta su posición general. Es decir, pasó de un estado excitado a un estado basal, ¿va? Imagínate que esto era muy sencillo de entender para elementos que tuvieran 1, 2, 3, hasta 67 electrones, porque entonces imagínate lo complejo de poder analizar modelos que tuvieran 100 electrones. Entre que estás haciendo las órbitas, entre que estás poniendo los protones, entre que estás viendo cómo saltan los electrones, eso era bastante tedioso. Por eso es que Max Planck empieza a introducir una teoría, la teoría del cuanto, y dice, no, Bohr ya no funciona porque se da cuenta que en la tercera revolución de la química ya hay muchísimos elementos. Entonces era muy tedioso estar haciendo estos modelos para elementos que tuvieran más de 67 electrones. Y dice, no, este modelo, bye, ya no nos va a funcionar. Tenemos que idear un nuevo modelo para poder observar justamente la distribución de los electrones, pero sin tanta cosa. Entonces, por eso se llega a la configuración electrónica,
Porque la configuración electrónica también te va a decir cómo se distribuyen los electrones. La distribución, el mapeo exacto de por dónde viajan los electrones. Pero dice Planck, esta configuración electrónica, este modelo, yo no lo voy a poder entender si antes no reviso algunos conceptos denominados entonces números cuánticos, ¿sale? Por eso es que Planck, vuelvo a repetir, introduce la teoría del cuánto para podernos explicar qué son los números cuánticos, ¿sale? Los números cuánticos entonces son aquellos conjuntos de números, pero que también tienen letras y que me van a permitir explicar las distribuciones que se tienen de los electrones, ¿sale? Y Planck nos dice, tenemos 4 números cuánticos, ¿sale? Ponme mucha atención. El primer número cuántico se llama número n o también se llama número cuántico principal. ¿Qué me dice ese? Ah, pues ese te va a decir cuáles son los niveles de energía. Y entonces este número n o el número principal, si hablo cuantitativamente, va desde el 1 hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sale? Ahora fíjate, te decía, los números cuánticos no nada más son con números, también tiene su letra. O le puedes llamar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, o le puedes llamar K, le puedes llamar entonces L, M, N, O, P y Q. ¿Sale? Y esto lo voy a estar ocupando para que veas qué es o que este modelo nos vino a facilitar la vida. Acuérdate que este número principal, si yo me lo llevo o lo traslapo a Bohr, el número principal, que son los niveles de energía, nuestro amigo Bohr les llamaba orbitales, ¿te acuerdas? Y entonces si me dice que hay 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, imagínate, o sea, desde los orbitales ya era muy complejo entender a la tabla periódica. Por eso dicen, no, es que esto ya no funciona, mejor hay que ocupar mi número cuántico principal, porque desde aquí esto ya se vuelve bastante pesado visualizar. ¿Te das cuenta? Número cuántico principal para Bohr eran los orbitales, o bien son los niveles energéticos, ¿sale? Ese es el número cuántico principal, o también llamado, te decía, y ahí lo tienes en la diapositiva, también se le llama n, ¿sale? Tenemos otro número cuántico y ese número cuántico se le conoce como subnivel o se le conoce también como número cuántico secundario, ¿sale? Es L y es el subnivel. Y aquí vienen muchas cosas, pon mucha atención. Este número L, o llamado subnivel, te va a decir cuántos electrones, ¿sale?, puedes tener o puedes acomodar en los orbitales o en los niveles de energía, ¿sale? Los subniveles que se plantean o que se tienen un nombre, acuérdate, puedo ponerle número o puede tener su letra. El primero se llama Sharp. ¿Y qué crees? Que la letra de Sharp es una S, ¿sale? A Sharp le caben 2 electrones, ¿sale? El siguiente subnivel a considerar será uno que se llama principal. Y para principal, su letra es la letra P. Y va a tener entonces 6 electrones. El siguiente se llama difuso. ¿Qué crees? Que para difuso su letra es una D. Y el número de electrones que tiene para distribuir son 10 electrones. El último subnivel se llama funcional. Y para funcional, su letra es una letra F y va a tener
hasta 14 electrones. ¿Ya viste? Entonces, recapitulando, acabamos de observar dos números cuánticos. El número cuántico principal o llamado n, que va desde el 1 hasta el 7 o va desde K hasta Q. ¿Sale? Y que me dice los orbitales que se tienen, si lo comparas con Bohr. ¿Sale? Acabamos de observar que también Planck me dice que existe otro número cuántico que se le llama subnivel o número cuántico secundario y que Sharp tiene 2 electrones, principal tiene 6 electrones, difuso tiene 10 electrones y funcional tiene 14 electrones. ¿Sale? Me hacen falta otros números cuánticos. Vamos a ver cuáles son. Si hay alguna duda me vas diciendo, ¿eh? El siguiente número cuántico se le conoce como número M o número magnético. ¿Sale? Este número magnético es muy importante para Planck porque dice, te dice por dónde pasan tus electrones. Acuérdate que los electrones se mueven, tan es así que ya vimos a qué velocidad van. Entonces dice Planck, el número M te dice específicamente la orientación del electrón que está girando alrededor del núcleo. Y entonces, ¿qué crees? Que M no se puede entender si no vamos a las matemáticas y decimos, bueno, en las matemáticas nosotros vamos a tener 3 ejes para poder ver por dónde, por qué eje se está moviendo mi electrón. El eje de las X, el eje de las Y y el eje de la Z. ¿Sale? Fíjate bien, nosotros pasamos de tener un despapalle con Bohr que nos decía, pues sí, nada más tus electrones andan por aquí o andan por acá. Pero entonces Planck dice, no, o sea, ¿y eso a mí de qué me sirve? Yo no sé en qué plano espacial se está moviendo mi electrón. Yo no quiero esto, yo quiero saber por dónde pasan mis electrones. Y entonces el número M sí me va a poder decir, pues entonces hay algunos que pasan por el eje de las X, o bien hay otros electrones que pasan por el eje de las Y, o también existen, perdóname, por el eje de las Y, ¿sale? O también existen otros electrones que van a pasar por el eje Z. Esto sí me sirve, dice Planck, porque sé por dónde se mueven mis electrones, en el eje de las X, en el eje de las Y o en el eje de las Z. Esto sí me sirve, ¿sale? Y fíjate muy bien lo que te voy a decir. Mientras menos electrones tengan, pues esto va a ser muy simple, porque los electrones pues van a moverse libremente, pero a medida de que yo tenga más electrones, esto se va a volver un poquito complejo. ¿Por qué? Pues porque los electrones van a pasar varias veces por cada uno de los ejes, ¿sale? Y esto lo vamos a ver a continuación. Ponme mucha atención, por favor. Ya decíamos, Bohr nos manifestaba a los orbitales o a los niveles de energía con eso, con un circulito, con una órbita, ¿sale? Para mi configuración electrónica esto ya no funciona. Mis niveles de energía van a verse representados por una línea horizontal. Pasamos de tener una órbita a tener solamente una línea horizontal. ¿Sale? Vamos a empezar ahora sí bajo esa explicación que acabamos de observar. Vamos a irnos a esto que te voy a explicar a continuación. Fíjate bien. Voy a estar ocupando la diapositiva y también el pizarrón. ¿Sale? Empezamos con Sharp. Sharp, si tú te acuerdas, solamente puede guardar 2 electrones. ¿Sale? Ve la diapositiva. Ahí en la tabla te estoy poniendo número de orbitales. Aquí está Sharp. Número de orbitales, 1. Quiere decir entonces que para Sharp, voy a poner la S para economizar espacio, solamente voy a poner una sola línea, un solo orbital.
¿Sale? Y que en este orbital, fíjate bien, yo voy a poder albergar nada más 2 electrones. ¿Sale? Un electrón, 2 electrones. Para Bohr decía que lo íbamos a representar así, ¿sale? Con una E y un negativo arriba. Ahora no, en la configuración se establece una flecha para arriba y flecha para abajo. Estos son mis electrones, ¿sale? Entonces me dice, fíjate bien, M me diría, bueno, es que Sharp nada más tiene 2 electrones. Entonces, pues como Sharp, ya te decía yo hace ratito, solo tiene 2 electrones, va a poder entonces él pasar por el eje de las X, por el eje de las Y y por el eje de las Z, por donde él quiera. ¿Por qué? Pues porque solamente son 2. ¿Sale? Si yo este modelo que acabo de graficar lo llevara a un modelo tridimensional, ve la diapositiva, se vería como lo que te estoy señalando. Sharp solo tiene 2 electrones y estos 2 electrones se pueden mover por donde él quiera. Si yo lo llevo a una situación gráfica 3D, así se vería. ¿Sale? Te decía hace ratito, a medida de que vamos aumentando el número de electrones, por jerarquía, los electrones se van a mover de manera especial, como ocurre entonces para principal. ¿Te acuerdas? Principal tiene 6 electrones. Ah, si yo me baso en la diapositiva y me voy al subnivel principal, ¿cuántos orbitales dice que tengo? 3, ¿cierto? Ahí está. Tendría que poner aquí a principal, una línea, 2 líneas, 3 líneas. ¿Por qué, Daniela? Ah, pues porque ya quedamos que a principal le caben 6 electrones. ¿Ya viste? Y a cada uno de mis niveles energéticos o bien orbitales le caben 2 electrones. Un electrón, 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones, 5 y 6. ¿Viste? Por eso son los 6 electrones de allá. Ahora fíjate bien, ¿qué te dice M? Ah, pues básicamente M me va a explicar por dónde va a pasar estos 2 electrones. Y aquí aparecen, lo voy a hacer más grande para que lo veas en la diapositiva. Fíjate bien, por jerarquía, estos primeros 2 electrones, acuérdate que todos son P, estos primeros 2 electrones, te lo estoy señalando aquí abajo, pasarían por el eje de las X, por eso este se llama PX, ¿ya viste? Y el segundo, que también es de P, dice ahí que pasaría por el eje de las Y, ¿ya viste? Y que los últimos electrones, o sea estos, que también es P, pasarían por el eje de las Z. ¿Ya viste? Y entonces todo esto que yo acabo de poner en papel, si yo lo graficara y lo llevo a un modelo tridimensional, se observa como lo que aparece ahí en la diapositiva. Fíjate, este es principal. Los primeros 2 electrones se mueven en el eje de las X, ¿viste? Los siguientes 2 se mueven en el eje de las Y, ¿ya viste? Y por último, estos últimos electrones se mueven en el eje de las Z. Ajá. Por lo tanto, decíamos, mientras más electrones haya, estos electrones se van a poder mover en el eje de las X, en el eje de las Y o en el eje de las Z, pero existe esa jerarquía. Si nos pasa, bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? No. Sale. Si nos pasamos entonces al siguiente, aquí ya empieza a ayudar porque no hay dudas. Si nos pasamos a difuso y a difuso le caben 10 electrones, ¿cuántos orbitales de acuerdo a lo que tengo aquí tengo que colocarle a difuso? 5. Correcto. 5, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué, Daniela? Ah, pues porque tengo 10 electrones y a cada orbital le caben 2, ¿te acuerdas? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10 electrones. Se cumple lo que decíamos, esos 10 electrones, ¿verdad? Y ya te anunciaba yo, mientras más electrones haya, la distribución en tu plano cartesiano se va a volver más compleja. ¿Por qué? Pues porque hay más electrones y ellos necesitan moverse. Y entonces tan es así que fíjate, estos 2 electrones que hay aquí, estos primeritos, se va a llamar DZ cuadrada. ¿Por qué? Ah, pues porque entonces estos electrones se van a mover 2 veces, van a pasar 2 veces por el eje de las zetas. ¿Ya viste? Estos otros 2 electrones se van a llamar de Y cuadrada. ¿Y qué quiere decir? Ah, pues que estos 2 electrones van a pasar 2 veces por el eje de las Y. Y el siguiente se llama dx cuadrada y ahí aparece y cuadrada. Quiere decir que estos dos simultáneamente van a pasar 2 veces por el eje de las X y el eje de las Y. El siguiente se llama dxz. Quiere decir que van a pasar por eje X y por eje Z. Y el último, que se llama dxy. Que quiere decir que estos 2 electrones van a pasar en simultáneo por el eje de las X y el eje de las Y. Si yo esto lo grafico nuevamente y lo llevo entonces a un modelo tridimensional, me quedaría algo así. Quiere decir que estos 2 electrones pasan por Z, estos pasan entonces por Y, estos pasan 2 veces por el eje de las X y el eje de las Y, estos pasan por X y por Z, y estos últimos pasan por X y Z. ¿Ya viste? Último, funcional. Funcional. De acuerdo a esto que revisábamos, el subnivel funcional tiene 14 electrones. ¿Cuántos niveles pongo? 7. 7, ¿verdad? Bien, solo tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué? Pues porque tengo 14 electrones, ¿te acuerdas? Y a cada nivel le corresponden 2, entonces me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primero para arriba. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 electrones. ¿Ya viste? Se cumplen mis 14. Y es exactamente lo mismo que veíamos con anterioridad, ¿sale? Estos electrones son más, jerárquicamente se tienen que estar moviendo en mis planos X, Y y Z, pero bajo una distribución especial. Y entonces ahí está, el primero se llama FZ cúbica, que quiere decir que esos 2 electrones se van a estar moviendo o van a estar pasando 3 veces por el eje de las zetas. ¿Sale? Lo mismo va a ocurrir para mi siguiente nivel. Y ahí está su nombre. Va a pasar, que este se llama F, Y, y también es una Z cuadrada. Adelante, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Nada más para darles un mensaje a los chicos. Adelante. Chicos, la próxima semana vamos a aplicar un examen por parte de la Dirección de Educación Superior. Este va a ser el día domingo. Si ustedes en el momento que se inscribieron al curso, vamos a suponer que eligieron la área de médico-biológicas y ahora ya piensan cambiarse de área, no sé, a ciencias sociales administrativas, deben de notificárselo al profesor Jorge para que les haga el cambio en su registro y nosotros poder así pedir el examen de acuerdo a su área, ¿sí? Les voy a dejar en el chat el número del profesor Jorge para que se pongan en contacto con él, ¿sí? Sería todo, profesora. Muchas gracias, Gracias. chicos. Que tengan excelente tarde. Sale, chicos. Bueno, ya ahí en el chat, ya el profesor les mandó el teléfono. ¿Sale? Y entonces decíamos que cada uno de estos niveles va a decirte el número cuántico M por dónde va a pasar. Si pasa por Z, si pasa por Y pasa por Z 2 veces. Y ahí está, ¿sale? Y si yo llevo esto a un modelo 3D, pues esto es básicamente lo que pasaría. Fíjate, ahí están todos en cuanto a F.
¿Cómo se están viendo en un plano cartesiano? Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. ¿Ya viste? Entonces, mi tercer número cuántico o la importancia de mi tercer número cuántico es saber por dónde se están moviendo mis electrones, por qué eje en el plano cartesiano están pasando. ¿Ya viste? Hay una diferencia abismal entonces entre Born y la configuración, que a pesar de que cada uno me intenta explicar cómo se distribuyen los electrones, este es más preciso, porque me dice incluso por qué ejes están pasando los electrones. Fíjate, último número cuántico para ya irnos a los ejercicios. El cuarto número cuántico se llama número cuántico S o spin. ¿Sale? Y este número cuántico, bueno, pues es muy particular. ¿Por qué? Fíjate, ya decíamos hace ratito, bueno, es que ahora ya no voy a estar poniendo los electrones así. Ahora ya los pongo a manera de flecha. Y el spin lo que te quiere explicar es lo siguiente. Si tú compararas esto con Bohr, ahí tienes tu núcleo. Hiciéramos a lo mejor en Sharp, me dice, esta flecha para arriba, fíjate bien, representa un electrón, pero te está diciendo este spin, que tiene un valor de +1/2. ¿Qué quiere decir? Fácil. Ese +1/2 te está diciendo que está dando vuelta el electrón y el positivo te dice que es hacia la derecha. ¿Sale? Eso es lo que quiere decir el +1/2. Pero como debe de existir un equilibrio, pues, ¿qué crees? Que la de la flecha para abajo quiere decir entonces que también tengo un electrón, pero girando en sentido contrario. Es decir, si es negativo, este va a girar hacia la izquierda. ¿Sale? Eso es lo que te dice Sharp. Nada más bien spin, es lo único que te dice. Si es positivo, gira para la derecha, y si es negativo, gira para la izquierda. De tal manera que en cada orbital debe de existir un equilibrio. +1/2 y -1/2, eso es 0, eso está en equilibrio. Quiere decir que los electrones, uno gira hacia la derecha, el otro gira hacia la izquierda y existe un equilibrio. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, vámonos con ejercicio. Te vas a dar cuenta que en la guía no nada más te hablan o te preguntan acerca de los ejercicios. Realiza la configuración electrónica de bla. No. También te preguntan, y eso ahorita lo vas a ver en la guía, cosas conceptuales. ¿Cuál es el número cuántico que define el nivel energético? Ah, pues tú ya sabes que es el número n, ¿te acuerdas? El número principal que va del 1 hasta el 7, ¿cierto? ¿O cuál es el número cuántico que te habla acerca de los subniveles? Ah, pues tú ya te acuerdas que es el secundario y que es el número L, ¿sale? Por eso es que primero te di toda esta parte conceptual para poder entender los ejercicios. Planck decía, bueno, ya te expliqué todo el trasfondo, ya sabes el concepto, pero también vamos a tener una especie de mapa, un mapeo, donde tú te puedas ir guiando y puedas entonces entender cómo existe esa distribución de los electrones, ¿sale? Y entonces se diseña ese modelo que estás viendo allí. Fíjate, este modelo que tú ya estás viendo aquí involucra entonces todo lo que vimos hace ratito. Niveles, que va desde el 1 al 7, es decir, los números, ¿viste? Y que también tiene subniveles. Y entonces los subniveles aquí están. Sharp, que tú sabes que si es Sharp le caben 2 electrones. Si tú viste que es principal, le caben 6 electrones. Si viste que es difuso, 10 electrones. Y por último, funcional, 14 electrones. ¿Sale? Cada uno de estos, 1s, tendría que decir 1s2, porque tiene 2 electrones en Sharp. 2p,
6, porque tiene 6 electrones, para D son 10 y para F 14. Si tú haces la sumatoria, fíjate muy bien, 2 aquí y 2 aquí y 6 de acá y 2 de aquí, es decir, va sumando los electrones que puede albergar contemplando sharp, principal, difuso y funcional. La sumatoria de todo esto te da 118. Quiere decir que cada elemento va a tener una configuración electrónica específica y que ninguna es igual para otro elemento. ¿Por qué? Pues porque tengo 118 elementos con números consecutivos, ¿cierto? Pero para que yo realice un ejercicio de configuración electrónica, tengo que tener en cuenta la ley de las diagonales. Y eso es de lo que te quiero hablar en esta diapositiva. Se llama ley de las diagonales porque entonces la manera en la que tú vas a hacer configuraciones electrónicas y vas a leer la configuración es en diagonal, ¿sale? Va de la cola de la flecha hasta la punta de la flecha. Esa es la manera correcta de leer el diagrama. Y si yo lo leo, me quedaría, en un principio iría 1S, 1S2, ya sabes. Si sigo mi distribución de la cola a la punta de la flecha, te queda como 2S, ¿sale? 2S2. Si sigo mi distribución de la punta de la cola hasta la punta de la flecha, te quedaría 2P, 6 obviamente, y luego 3S2. ¿Ya viste? Si sigo mi lectura de la cola hasta la punta, te queda 3P y luego 4S. ¿Ya viste? Si sigo con mi distribución, te queda 3D, luego 4P y luego 5S. Siguiendo mi distribución, 4D, 5P, 6S. Siguiendo mi distribución 4F, 5D, 6P, 7S. Y por último, 5F, 6D, 7P. ¿Ya viste? Entonces, se va a leer en diagonal. Enfocado en eso, ahora sí, ya podemos hacer ejercicios. ¿Sale? Voy a ir borrando todo esto. Y veme diciendo, por favor, bueno, ahí te encargo que tengas ahí a la mano una tabla periódica para que podamos ver los números atómicos. ¿Sale? Y entonces ahora sí, que te diga el examen o a lo mejor la guía. Calcula la configuración electrónica para el elemento HE. ¿Quién es ese elemento? Los escucho. ¿Quién es HE? Helio. Correcto. ¿Me dice, por favor, cuánto vale su número atómico? 2. Perfecto. Fíjate bien, para la configuración electrónica necesitas eso, el número atómico, que se representa con la letra Z. Ya decíamos hace ratito. Por eso es que Z para el helio vale 2. ¿Sale? Siguiendo con la configuración electrónica, vamos a hacer dos cosas. La primera configuración ocupando todos mis números cuánticos, todos los que vimos hace ratito, y luego lo vamos a hacer con una configuración muy simple, ¿sale? Empezamos. Si yo quiero distribuir estos dos electrones, voy a ocupar mi mapeo que está ahí, y entonces empezaría con mi primer nivel y subnivel, de la cola de la flecha hasta la punta de la flecha. ¿Y quién es? 1S. ¿Cierto? Y aquí estoy poniendo el nivel y el subnivel, pero como lo vamos a hacer todo completo, también tengo que poner mi nivel energético, o te acuerdas que se llama tu orbital, y ese como es sharp, solamente tiene un nivel energético, ¿te acuerdas? Y a sharp le caben 2 electrones, ¿te acuerdas? Que son justamente los que tú quieres distribuir porque para el helio tienes 2 electrones a distribuir. Uno para arriba y otro para abajo. Esta configuración, pues entonces tiene todo, nivel, subnivel, y tiene también los espines. Y dijimos, ¿cómo es ese? Pues entonces anda en todo el plano. ¿Te acuerdas de eso? Si yo esto lo quiero hacer más simple y sencillamente tendría que poner helio Z de 2
Y para ahorrarme todo esto, diría que la configuración del elemento helio es 1s2. ¿Ya viste? Y ya me ahorré en poner entonces los spins. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No. Perfecto, vamos a hacer el siguiente. ¿Quién me dice quién es CL? Es cloro. Perfecto. ¿Me dice cuánto vale Z, por favor? Cloro. ¿Cuánto? 17. El cloro tiene una Z de 17, ¿verdad? Para los que no lo han encontrado, aquí está. Voy a ir introduciendo varias cosas, así que ponme atención. Aquí está el cloro, mira. Esto que tengo aquí, que te estoy señalando con esta flechita, se le conoce como la familia de los halógenos, ¿sale? Y justamente el cloro forma parte de la familia de los halógenos. Se les llama halógenos porque, ¿qué crees? Que etimológicamente la palabra halógeno quiere decir formadores de sales. Entonces, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato son formadores de sales. Tan es así que la semana pasada decíamos, la fórmula química de la sal de mesa que conocemos se llama cloruro de sodio. Tiene cloro, ¿ya viste? Y todos ellos van a poder formar sales. Acuérdate, se llama familia de los halógenos, ¿sale? Regresando a eso, nuestro cloro es un halógeno y tiene un número atómico de 17. Si nosotros hacemos nuestra configuración electrónica, vamos a hacerla igual, toda completa, y luego la hacemos simplificada, ¿sale? ¿Quién me quiere ayudar a hacerla? ¿Con qué empiezo? Con el 1S2. Perfecto. Dice la compañera. 1S2, entonces flechita para arriba, flechita para abajo. Luego, ¿quién sigue? 2S2. Perfecto. 2S2, flechita para arriba, flechita para abajo. Y hasta el momento tengo 1, 2, 3 y 4. Apenas llevo 4 electrones. Tengo que distribuir 17. Todavía me hacen falta. Después de 2S2, ¿quién sigue? 2P. Perfecto, 2P6. 2P6, ¿verdad? Y entonces decíamos hace ratito, estamos poniendo todos los números cuánticos. Si sigue P, ¿te acuerdas que iban 3 espacios, verdad? Y decíamos que es 2PX, 2PY y luego 2PZ. Y mis electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos llevo? 2, 4, 6, 8, 10. Aquí apenas llevo 10. Me faltan 7. ¿Quién sigue? 3S. Perfecto. 3S. ¿Y luego quién sigue? 3P5. Es correcto. 3P, 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 en X, en Y y en Z. Y entonces dice el compañero, solo ponle 5, Daniela, porque ya se completaron. Fíjate, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Ya viste? Hablando acerca de todos mis números cuánticos, nivel, subnivel, spin y todo esto que te expliqué, esta sería mi configuración más completa. Si yo todo eso lo quiero reducir, pues tan sencillo, entonces nada más le pongo cloro, su Z que es de 17, y empiezo. Fíjate bien, me quedaría como 1S2, y luego me quedaría como 2S2, ¿ya viste? Y luego todo esto equivale a P, ¿cierto? Me quedaría como 2P6. Y luego aquí abajo, 3S2. Y luego todo esto corresponde a P. Te quedaría como 3P y nada más pusimos 5 electrones. ¿Ya viste? Si yo saco la cuenta de estos numeritos, 2 y 2 son 4, y 6 son 10, y otros 2 son 12, y 5, ya me dan los 17 de aquí. Esta es mi configuración más simple. Pero yo no sé si en el examen te van a pedir configuraciones largas, configuraciones simples, y todavía te voy a explicar otra, mucho más simple,
que es ocupando a otra situación. Ahorita te lo explico. Yo no sé cuál te van a pedir, por eso es que te enseño todas, para que tú veas cuál es la que más te funciona a ti y cuál es la que te van a pedir a ti. ¿Sale? Antes de irme con una configuración electrónica mucho más sencilla, te pregunto, ¿tienes alguna duda? No. Correcto. No, maestra. Vámonos entonces. Ya te diste cuenta, pasamos de un modelo sencillo, Born, a un modelo más complejo. Y ahora imagínate, hacer una configuración larga para el elemento 118. Híjole. En la tercera revolución de la química dijeron, sí, eso ya está muy padre, Planck. Ya me estás dando el nivel, ya me estás dando el subnivel, me estás diciendo por dónde se están moviendo los electrones, incluso me das para dónde está girando el electrón, si para la derecha o la izquierda, eso está padre. Pero imagínate hacerlo para el elemento 118 y si se siguen descubriendo elementos, imagínate lo complejo de eso. En la tercera revolución, llega un señor que se llama Kernel y dice Kernel, bueno, vamos a hacer esto. En la tabla periódica existe una familia que es muy importante, ¿sale? Esta familia que digo que es muy importante se llama familia de los gases nobles, ¿sale? Dentro de las características de los gases nobles, sabemos que los gases nobles, pues, gracias a que tienen su regla del octeto completa, es que ellos es muy difícil que se combinen o que reaccionen con otros elementos. Entonces dice Kernel, ocupando esa habilidad de los gases nobles que no se juntan con nadie, podemos ocuparlos en la configuración electrónica. ¿Quiénes son los gases nobles? Acuérdate, toda esta columna. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Estos números que tienen aquí en la parte superior izquierda me dicen cuántos electrones tienen. El helio tiene 2 electrones, el neón tiene 10, el argón tiene 18, criptón 36, xenón 54 y radón 86. ¿Por qué ocupo a los gases nobles? Pues porque ellos no se combinan con nadie, por eso son muy estables. Y dice Kernel, sabiendo eso, yo los puedo implementar en tu configuración electrónica. ¿Cómo? Fíjate bien. Este mapeo es el que te mostré hace ratito, ¿te acuerdas? Bueno, pues vamos a ubicar a nuestros gases nobles porque no se combinan con nadie, por eso es que los vamos a ubicar. Fíjate bien. El elemento helio, que solo tiene 2 electrones, su configuración electrónica se quedaría en 1s2, que fue lo que hicimos hace ratito, ¿te acuerdas? Si yo observo al elemento neón, neón tiene 10 electrones. Si yo hago la configuración electrónica, entonces este se quedaría en un nivel 2 y en un subnivel P, ¿sale? Lo mismo para el argón, que tiene 18 electrones, se va a quedar en un 3P. Lo mismo para el criptón, 4P, que tiene 36 electrones. Para el xenón, que tiene 54 electrones, se va a quedar en un 5P. Por último, el radón, que tiene 86 electrones, se va a quedar en 6P. Si tú te fijas, los gases nobles, la mayoría de los gases nobles se van a quedar en un subnivel principal. ¿Ya viste? A excepción del helio, que como solo tiene 2 electrones, este va a estar por acá. Pero de ahí en fuera, todos esos electrones de nuestros gases nobles van a estar en un subnivel principal. ¿Sale? Ahora sí. Dice Kernel, bueno, es importante que, punto número 1, tú conozcas a los gases nobles. 2, que sepas cuál es el número atómico de esos gases nobles. Y 3, que sepas también o que te acuerdes de dónde están distribuidos en tu configuración para ocupar tu regla de los diagonales. La única condición que pone Kernel es que para que te salgan esas configuraciones, tú tienes que, punto número 1, observar lo que te piden. Calcule la configuración electrónica de cierto elemento. Entonces, analiza su número atómico. Y dice Kernel, y a continuación, entonces, buscas un gas noble
cuyo número atómico esté muy próximo a el que te están dando, pero que no se pase, que se aproxime, pero que no se pase, ¿sale? Esa es la condición. Y entonces vamos a hacer algunos ejercicios para con él. Díganme, por favor, ¿quién es el elemento cuyo símbolo tiene una letra mayúscula y es una S? ¿Quién es? ¿Perdón? Azufre. Muy bien, Pati. Azufre. ¿Cuánto vale Z para el azufre, Pati? 16. Correcto, 16. De acuerdo a lo que nos dice el buen kernel, Pati, dígame por favor qué elemento, o más bien, qué gas noble ocupo. Que se acerque, pero que no se pase. Neón. Correcto. El neón, ¿cuántos electrones tiene, Pati? 10. 10. Fíjense bien, dice Pati, el neón tiene 10 electrones. Es el que más se aproxima al azufre, porque si yo me voy para el argón ya tiene 18 y ya se pasó. Entonces, dice Pati, voy a ocupar al neón. ¿Cómo lo vas a poner? Lo coloco en corchetes adentro mi respectivo elemento y le coloco ¿cuántos tiene? Tiene 10. Pati, siguiendo la distribución de las diagonales y sabiendo que mi neón está ahí, dígame por favor, ¿quién seguiría? Puesto que aquí nada más tengo 10 electrones y tengo que distribuir 16. Después de 2P, Pati, que es donde está el neón, ¿quién sigue? 3S. Correcto. 3S, ¿qué, Pati? 2. 2. 10 y 2 son 12. Todavía me hacen falta. ¿Quién sigue, Pati? 3P. 3P. Muy bien. ¿Y cuántos le pongo, Pati? 4. 4. Y así de sencillo se llega a la respuesta. Muy bien, Pati. Tengo 10 y 2 son 12. Y otros 4 ya me da entonces los 16. Y fíjate, ya me ahorré esto que yo hacía. Y con la forma corta, 1S2, 2S2, ¿cierto? 2P6 y luego de 2P6 seguía 3S2 y luego 3P4. Quiere decir que el método de kernel me permite simplificar. Es más, me ahorré todos estos pasos gracias a que ya puse el neón, ¿ya viste? Me ahorré todo esto, lo reduje en neón y mis últimos 2 pasos. ¿Ya viste? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No. Último entonces. Díganme, por favor, ¿quién es el elemento SR? ¿Estroncio? Correcto. Z del estroncio, por favor. 38. Muy bien. ¿A qué gas noble ocupo? Ocupo. Krypton. Krypton. Correcto. El criptón me puede ayudar. Y me dice, por favor, ¿cuántos electrones tiene aquí el criptón? 36. Correcto. Y entonces, si mi criptón ya anda aquí, ¿verdad? ¿Quién sigue después de 4P? Cinco S2. Correcto. Después de 4P va 5S2, ¿verdad? Y decimos, tengo 36 de aquí y 2 más, 38, que es el número atómico del estroncio. Es decir, mis 38 electrones distribuidos. Y ya me ahorré 1S2, 2S2, 2P6 y todo esto hasta llegar a 5S2. ¿Hay alguna duda o todo fue muy claro? Perfecto. Seguimos entonces. Si no hay ninguna duda, por eso les decía, las configuraciones electrónicas son muy sencillas, siempre y cuando yo tenga bien el concepto, sepa qué es el nivel, contemple cuántos electrones puede albergar cada subnivel, ¿sale? Si yo quiero, puedo saber
por qué eje se mueven los electrones, si es por X, por Y, por Z, e incluso puedo saber si los electrones giran para la derecha o giran para la izquierda. Todo ese trasfondo entonces nos dice Planck para podernos explicar las configuraciones electrónicas. ¿Sale? Si no hay ninguna duda, vamos a seguir. Hace ratito ya te hablaba yo acerca de nuestros gases nobles y te decía, bueno, es que los gases nobles tienen un plus, ¿verdad? Y como nos toca hablar también acerca de la tabla periódica, bueno, aquí te quiero explicar algo. Con esto ya no se te van a olvidar los gases nobles. Resulta que el concepto de gas noble, ¿de dónde viene? Hace muchos años, en la primera revolución de la química, resulta que la persona que estaba entonces haciendo experimentos con algunos elementos era un noble, y la posición de los nobles económicamente, tú ya sabes, historia, que era muy alta, ¿sale? Generalmente ese tipo de personas tenían la capacidad de poder gastar dinero en ciencia, básicamente como lo que ocurre hoy, ¿no? Y entonces resulta que nuestro amigo, que era un noble, empieza a descubrir un elemento, y ese elemento era el neón. Y entonces se da cuenta que en otros artículos que ya se habían publicado, algunos de sus compañeros, nobles también, mencionaban que el boro, o el calcio, o el litio, o el hidrógeno, se podían combinar con otros más. Entonces, como ellos se podían combinar, este amigo francés noble empieza a decir, bueno, yo al helio lo quiero combinar también, a ver qué pasa. Y lo empieza a combinar. Se da cuenta que cuando lo fusiona con el cromo, eso no se puede, no reacciona. Se da cuenta que cuando lo fusiona con el oxígeno tampoco puede. Cuando quiere fusionarlo con el sodio no puede. Y entonces a él se le hace bastante extraño. En esa época, pues obviamente no había tantos conceptos, no había tampoco tantas situaciones para poder explicar lo que en realidad sucedía. Y entonces en esa época, esta persona, la explicación a la que llegó fue, es que seguramente tú eres como yo. Yo, que soy un noble de clase alta, yo no le hablo a cualquiera, yo no me junto con cualquiera. Yo nada más le hablo a los que están en la misma posición que yo o que tienen la misma situación económica que yo. Si no, yo no les hablo. Por eso es que creo que tú, como eres como yo, te voy a bautizar bajo ese nombre. Bajo ese nombre. Vas a ser un gas noble. No le vas a hablar a nadie si no está dentro de tu posición. Y fíjate cuántos años ya llevamos a nivel histórico bajo los ojos de la química, y todavía a esta columna que está aquí se le conoce como gas noble. ¿Sale? Y ahora, pues obviamente ya entendemos, ¿no? Lo que te decía hace ratito. Los gases nobles no es porque tengan una posición económica, no es porque sean discriminatorios, no. Lo que sucede es que los gases nobles, sus electrones de valencia son muy estables, y entonces son tan estables que dicen, yo no te puedo aceptar flúor, yo no te puedo aceptar aluminio, porque yo ya tengo completa mi regla del octeto, ya tengo completos mis electrones, no me interesa hacer o tener alguna combinación contigo, porque yo ya soy muy estable. Por eso es que los gases nobles se llaman así por aquella anécdota que te platico, pero el trasfondo es ese, que son tan estables, es decir, sus electrones son muy estables, y entonces no le permiten juntarse con nadie más para formar nuevos enlaces, porque ellos ya están completos, ¿sale? Incluso algunos estudios han planteado que los gases nobles son tan estables, tienen a sus electrones tan estables, que por eso es que presentan puntos de ebullición muy alto. La semana pasada, no sé si te acuerdas, platicábamos que para poder pasar de un estado sólido a un estado líquido y todos estos cambios de estado de la materia, decíamos que tenemos que aplicar temperatura y presión, ¿cierto? Si yo quiero observar el punto de ebullición de cualquiera de estos gases nobles, me voy a llevar una sorpresa, porque para poder analizarlos, necesito entonces
puntos de ebullición extremadamente altos, ¿sale? Esa es una de las grandes características que tienen los gases nobles. No se juntan con nadie más porque son muy estables y además son tan estables que sus puntos de ebullición son muy altos, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Seguimos No. entonces. Fíjate bien. Otra de las cosas que nos llama la atención de la tabla periódica, bueno, son estas cositas. Aquí, donde dice lactínidos, dice 57 hasta el 71, ¿sale? Y después aparece un 72. Acuérdate que la tabla periódica, si nosotros la vemos de manera general, me aparece esta primera parte y también en la parte de abajo esta otra. ¿Qué sucede? Bueno, quiere decir que aquí donde dice 57, tendrían que ir estos otros que están aquí, que son los lactínidos, ¿sale? Pero ¿qué ocurre? Bueno, en alguna revolución de la química llegaron a esa conclusión, es que si nosotros seguimos alargando la tabla periódica, bueno, eso se va a hacer un monstruo y no es tan práctico maniobrarla. Entonces, para que nos quepa en lugares prácticos, por eso es que la vamos a separar, ¿sale? Pero entonces aquí van estos que se llaman lactínidos, ¿sale? Y abajo, del 89 al 103, van estos otros que son actínidos, ¿sale? Justamente a estas dos cosas, que son a todos los lactínidos y a los actínidos, que son estos que ya te decía, se les conoce como tierras raras, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, pues porque no es tan sencillo encontrarlos. De hecho, estos dos, fíjate cómo es la química, a mí me gusta muchísimo la química, casi no se nota, ¿verdad? Pero son tan fuertes, son tan fuertes en situación económica que es lo que levantó a Asia de la pobreza que tenía hace muchísimos años. ¿Qué ocurrió? Bueno, resulta que cuando se empiezan a analizar estos lactínidos y actínidos, sabemos que son unas composiciones muy importantes para las pantallas, para las computadoras, para los celulares, para todos los aparatos tecnológicos, ¿sale? Sin los lactínidos y actínidos no podrían existir las pantallas. Las pantallas y los celulares y las computadoras tienen más de 70 elementos de la tabla periódica. ¿Pero qué crees? Que en grandes cantidades van a tener lactínidos y actínidos. Y se les llama tierras raras porque es bien difícil encontrarlos, ¿sale? Cuando Asia se da cuenta que ellos poseen estas tierras raras en grandes cantidades, entonces ellos empiezan a ocupar las tierras raras para poder fabricar estos elementos. Y si tú te fijas, los grandes productores de este tipo de estructuras tecnológicas son asiáticas. Toshiba, no sé, Panasonic, no sé, todas las marcas que a ti se te ocurran, yo no soy muy tecnológica, por eso es que no sé de eso, pero esas marcas tienen que ver con la construcción de esos aparatos gracias a esas tierras raras, ¿sale? Y esas tierras raras, bueno, gracias a la posición geográfica donde se encuentran, se empezaron a dar muy bien. Por eso es que Asia empezó a subir con su economía y ahorita pues es una de las más poderosas, si no es que la más poderosa, ¿sale? Justamente por esta parte, por los lactínidos y actínidos. Entonces acuérdate, estos son tierras raras, ¿sale? Enfocado en eso, resulta que decíamos hace ratito, la tabla periódica se le conoce como un modelo, ¿sale? Y ya decíamos desde la clase pasada, los modelos serán aquellas partes importantes, aquellas situaciones gráficas, aquellas situaciones visuales que me van a permitir entender un fenómeno. Y resulta que la tabla periódica es esto, es un modelo que agrupa, ya decíamos al principio, las situaciones más puras de la materia y se compone de 118 elementos, ¿sale?
Estos 118 elementos van a estar agrupados en dos cosas importantes. La primera, en los periodos, ¿sale? Y hoy que ya quedó claro la configuración electrónica, vas a entender más a qué se refiere un periodo. Los periodos son precisamente la cantidad de niveles atómicos, ¿te acuerdas? Es decir, la cantidad de orbitales que va a tener cada uno de los elementos. Fíjate bien, los periodos se van a poder leer de izquierda a derecha, ¿sale? Y aquí te pongo este que está aquí. Empezamos con el primero, que aparece en color rojo intenso. Te decía hace ratito, hago un paréntesis antes. ¿Te acuerdas que vimos a nuestro primer nivel, o más bien a nuestro primer número cuántico, que era el número cuántico N, o el número cuántico principal, que iba del 1 hasta el 7, ¿te acuerdas? Y era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o se llamaba K, L, M, N, O, P y Q. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, eso ahorita toma una relevancia muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque resulta que esos niveles, es decir, esos orbitales, si le quieres llamar de otra manera, salen de aquí de tu tabla periódica y existen del 1 hasta el 7. Fíjate bien, el periodo, como están acomodados los elementos, el periodo quiere decir lo siguiente. 1. Este que está aquí, si tú te vas a la tabla periódica y decíamos que los periodos se van a leer de izquierda hacia derecha, fíjate bien, de izquierda hacia derecha, me diría que el 1 y el 2, que es el elemento helio, corresponden al periodo 1. Y fíjate, si yo saco esto en mi configuración electrónica, fíjate bien, ¿eh? Quedamos que el hidrógeno, su Z del hidrógeno es de 1, ¿verdad? Ah, bueno. Si yo hago la configuración electrónica para el hidrógeno, me quedaría como 1S1, ¿cierto? Y si yo saco para el elemento helio, que está en el periodo 1, me quedaría como helio, su Z es de 2, ¿cierto? Y entonces, si yo saco su configuración, me queda como 1S2, ¿viste? Fíjate bien en esto. Los dos, tanto el hidrógeno que está en esta posición, como el elemento helio que está en esta otra posición, los dos tienen el nivel 1. ¿Ya viste? Quiere decir que tienen solamente un orbital. A eso se refiere el periodo. Los niveles de energía, los orbitales que están teniendo los elementos de la tabla periódica. Y fíjate, entonces, el hidrógeno y el helio que corresponden al mismo periodo, que es el periodo 1, si sacas la configuración, por eso es periodo 1, porque entonces se quedaron aquí en el nivel 1. Y lo mismo, con esto termino, para ya irnos. Si tú sacas los del periodo 2, te vas a dar cuenta que todos estos, acuérdate, de izquierda a derecha, es decir, desde el elemento litio hasta el elemento neón, si sacas su configuración, todos esos se van a quedar en un nivel 2. Por eso es que es el periodo 2, ¿ya viste? Lo mismo para los otros, periodo 3, porque se van a quedar en un nivel 3 en configuración, 4, 5, 6 y 7. De ahí salen los periodos. Ahora ya entendemos que los periodos de cada elemento tienen que ver con el nivel energético donde van a estar sus electrones. ¿Fui clara? Sí, maestra. ¿Seguros? Sí, maestra. ¿No hay ninguna duda? No, maestra. Entonces, ¿no? No. Ok. Aquí le vamos a parar, ¿sale?
Vamos a rectificar, unas 50, sí, ya nos pasamos. Aquí le vamos a parar. En la siguiente clase, bueno, vamos a seguir viendo ahora lo de las familias, ¿sale? Y a terminar con esta sesión, al final vamos a resolver ejercicios de tu guía. Ahorita ya en cuanto termine, yo me voy a dedicar a subir todo el material, ya sabes, a Classroom, para que tú tengas la oportunidad de revisarlo, ya sea ahorita o en el transcurso de la semana. Si te quedó alguna duda, ahorita va a haber asesorías de unas 50 a las 2:20. Entonces yo aquí me voy a quedar. Si alguien tiene alguna duda, solo reinicio la sesión, ¿sale? Si nadie tiene alguna duda, bueno, pues entonces nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho, disfruten lo que queda del sábado. Bye. Muchas Vale, gracias. gracias. Profesora, Bye. Gracias, mande. ¿ya tenemos guía? Bueno, ¿ya la sacaron? ¿Duda? ¿O es del Todavía anterior no, año? ¿qué cree que seguimos trabajando con la guía del año pasado? Aún el profesor Macías no nos ha entregado la guía de este año. Sin embargo, se contempla que trae los mismos temas, ¿sale? Entonces, estos temas, si el día de mañana nos dan la guía, vamos a poder tomar esa guía con los mismos conceptos que estamos manejando aquí. Yo les decía la semana pasada, yo tengo la guía pasada. El problema o el detalle es que yo no soy muy tecnológica, ¿sabe? Entonces, no supe cómo subirlo a Classroom. Entonces, lo que podríamos hacer para que la tengan es que me manden por el chat un correo, ¿sale? Yo sé que ustedes son grupo, entonces lo que yo le pase a uno, me va a ayudar a pasarlos a todo el grupo. Vamos a ver si eso sí puedo hacer, creo. Subir la guía del año pasado o mandarla a un correo y ya que ese compañero me ayude a distribuirla para todo el grupo. ¿Le parece? ¿Me ayudaría? Profesora, Sí. bueno, ¿me Digan. podría nada más darles un mensaje aquí al grupo? Sí, Es adelante, que adelante. hicimos un grupo de WhatsApp para el curso y quería pasarles el link para que los que se pudieran unir y los que pudieran invitar también a todos los que faltan unirse por si podemos ahí platicar todos, incluso de dudas que tenemos entre todos o igual así como dijo la profesora, si hay emergencias donde enviar ciertas cosas a los grupos, pues ya por medio de este grupo ya podemos hacerlo. Por eso nada más quería decir eso y muchas gracias. Ok, Ángel, muchas gracias. Miren, ahí está la oportunidad que les brinda el compañero. Yo creo que es algo muy bueno, porque entre todos pues pueden estudiar. Es la invitación al chat, ¿sale? Entonces, no sean malitos. No sé si yo pueda mandar la guía porque es muy pesada a ese grupo de chat o bien mandarlo por el correo. Entonces, pónganme ahí en el chat un correo para que ahorita en este tiempo que voy a estar todavía aquí, si nadie se conecta a asesorías, pueda yo mandar la guía. ¿Sale? A ver, ok. Ya me mandó González Cerralde. Sí, Y soy yo. también Marifer. Ah, no es cierto. Dice Marifer que si pueden mandar el link otra vez, porfa. Con ese correo y con el de Jimé Cepeda, que me lo dejó ahí, nada más esos dos, ¿sale? Voy a intentar ahorita ya mandarles a su correo la respectiva guía que yo tengo, que fue la del año pasado y es la que vamos a estar usando hasta que el profesor Macías nos mande entonces la nueva guía, ¿sale? Vuelvo a preguntar. Si alguien tiene dudas, nos quedamos. Si no, ya nos podemos retirar. Aquí nos vemos el siguiente sábado. Mande, Sharon. En el link que mandó para lo de Classroom, quiero entrar y me sale que el correo con el que quiero entrar no está autorizado. Ok, entonces, perdón, ya a estas horas ya no me funciona la voz. Si eso le sale, puede hacer dos cosas. La primera es que ocupe, le voy a poner el código de la clase y le mando la invitación ahorita por el chat, que haga eso, que vuelva a ingresar con esto que le estoy diciendo. O la otra, diseñe un nuevo correo, ¿sale? Y ese correo, pues ya como es nuevo, procure no meterse en ninguna página para que no se vaya llenando la memoria de ese correo y entonces nada más ocúpela para el curso. A lo mejor sea eso.
su correo que debe de ser, me parece, Gmail. ¿Sale, compañera? Sí, maestra, gracias. De nada, Sharon. ¿Alguna otra situación, chicos? No, porfa, muchas gracias. De nada, cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado. Estudien. Bye. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, bye. Bye. Gracias, buen día. Hasta luego, Muchas profesor. gracias, Miss. Nos vemos. Bye. Hasta luego, chicos.